Muy buenas gente de YouTube, aquí su buen amigo Dark con el primer ship para el canal. En esta ocasión les traigo un ship de Izuku por dos señoritas. Pueden adivinar cuáles, los leo en los comentarios. En fin, no les meto mucho texto y vamos de una buena vez con el fic. Déjenme en la caja de comentarios si quieren más. Izuku Midoriya, el héroe perfecto. Capítulo 1. De mente abierta en un mundo común y corriente como el tuyo, donde no existía superfuerza, telequinesis o algún poder que mejora las habilidades humanas, todo era normal, pero en el era siempre hay un cambio, y fue cuando en un día sin previo aviso empezaron a existir los dones, poderes como los de los cómics y películas capaces de otorgar habilidades sobrehumanas a aquellas personas que hayan nacido con la suerte de poseer uno, y a través de ese suceso que cambiará el rumbo de la humanidad, es que nacieron la profesión soñada de cada niño del mundo: ser héroe, y esta es la historia de cómo me convertiré en el héroe perfecto. En un apartamento como cualquier otro de Musutazu, Japón, un pequeño niño corría de un lugar a otro emocionado con una pijama colorida mientras repetía varias veces la palabra mamá, para llamar la atención de su progenitora. Oh Dios mío, Izuku, estás muy emocionado, hijo. ¿Se puede saber por qué tanta emoción?, respondió la señora, que acababa de terminar de lavar los trastes y color blanco. Esta no era otra que Inko Midoriya, una mujer de 31 años con cabello verde oscuro bastante esbelta, que contaba con un don de atracción no muy fuerte, y su hijo el pequeño Izuku Midoriya, un niño que heredó el mismo cabello que su madre, bastante entusiasta, y que contaba con ya 4 años, la edad suficiente para poder despertar su peculiaridad. ¿Ya sabes por qué, mamá? Es porque hoy vamos a saber cuál es mi don. Sí. Casi gritaba el pequeño mientras saltaba en un mueble de su hogar y balanceaba el juguete que tenía en su mano de un lado a otro. Me atrapaste. Sí sabía lo que pasaba hoy, pero ¿por qué no te cambias la pijama antes de ir a saberlo? Mi pequeño Izuku, le dijo Inko a su hijo mientras posicionaba su mano en sus axilas y lo bajaba del mueble para que pudiera ir a cambiarse. Pero yo quiero averiguar mi don mientras tengo mi disfraz de All Might puesto, se quejó el niño mientras se aferraba fuertemente a su pijama como si se la fueran a arrebatar. Vamos, hijo, no lo hagas más difícil, entre más rápido te cambies más rápido llegaremos allá, fue lo que dijo la peliverde mientras le regalaba una sonrisa de labios a su pequeño hijo. Bueno, ya voy, me cambiaré y seré el mejor héroe de todos, exclamó fuertemente y con entusiasmo al mundo esa declaración de heroísmo. Deberías buscar otra profesión, chico, fueron las palabras que rompieron al pequeño Izuku por dentro, el cual ahora estaba en el consultorio del Dr. Daruma Ujiko, el cual analiza y diagnostica los quirks de Japón, y el mismo que debía dar la noticia de su don a Izuku. Sin embargo, fue duro recibir tal negativa de su parte. Doctor, ¿me haría el favor de explicar qué se refiere con eso?, dijo Inko mientras recogía el juguete que su hijo había dejado caer por el shock de tal noticia con su don. Verá, señorita, el chico Izuku aquí presente no es Kirkles, que es como se le conoce a las personas que nacen con una característica en el meñique de su pie, lo cual se traduce en nacer sin un don. Sin embargo, Izuku tampoco cuenta con un don aún. El pequeño Izuku, que estaba paralizado y escuchando todo, salió de su trance mientras miraba al doctor con una pizca de esperanza en sus ojos. ¿Y a qué se refiere con que no tiene un don aún?, preguntó Inko, deseando recibir una respuesta positiva, ya que ésta no quería ver a su hijo de la misma manera que acá en el día a día. Le explico, señorita. Mientras decía aquello, el doctor Daruma sacaba una radiografía del cráneo de Izuku. Existe una condición bastante rara que suele tener un número muy bajo de casos conocidos, pero aún así existe, y es lo que le pasa a su hijo, señorita. Esta condición es conocida como quirk dañino retardado. ¿Un quirk dañino?, dijo la peliverde con su preocupación de madre a tope. Y retardado, déjeme aclarar sus dudas. A diferencia de los quirks retardados que solo tardan en aparecer por una u otra causa, esta condición de su hijo es diferente, ya que su quirk tarda en dar presencia, porque si lo hiciera ahora su hijo podría fallecer. Ante estas palabras ambos Midoriya se tensaron y aspiraron aire en modo sorpresa mientras Inko colocaba ambas manos enfrente de su boca en modo de sorpresa. Así es, señorita, mire aquí, dijo Daruma mientras mostraba la radiografía de Izuku. Resulta que el quirk de Izuku da lugar en su cerebro, y como puede ver, resulta que este tiene un crecimiento bastante anormal para un chico de su edad, de modo que si su quirk llegara a despertar justo ahora, el cerebro del pequeño lo dañaría permanentemente hasta el punto de quizás llevarlo a desvivir, la cual es la razón por la cual su quirk tardará en despertar en su cerebro. Pero doctor, ni yo ni mi marido tenemos dones relacionados con nuestra mente, explicó Inko al doctor para tratar de aclarar sus dudas. Escúcheme, señora Inko, los dones de los niños no siempre se desarrollan de los padres. Puede ser que los datos genéticos del pequeño Izuku sean parecidos a un antepasado suyo o de su marido. Es imposible saberlo, la verdad, argumentó el doctor. Pero no sabe cuándo pueda despertar mi don, señor doctor, preguntó Izuku, aún muy asustado por la respuesta.
Pues considerando que aún eres joven y que tu Kirk es uno relacionado con un órgano tan importante como lo es tu cerebro, diría que no aparecerá dentro de poco, por eso opino que deberías buscar otra profesión. Mientras tanto, chico, es lo mejor. La vida del pequeño Izuku simplemente había dado un vuelco de 360 grados en una sola instancia. No solo técnicamente era Kirkless, sino que su preciada madre constantemente se culpaba de aquello y paraba disculpándose con el pequeño niño de pecas en sus mejillas. Para un niño de 4 años, notar tales actos de culpa de parte de su madre era algo casi imposible, pero lo que más le dolía al pequeño era que ya no podría ser como aquel héroe que tanto ha admirado. No podrá salvar a todos con una sonrisa, y aunque todos los días a escondidas de su madre intenta que su Kirk aparezca, simplemente es imposible. No importa cuánto se esfuerce en el kindergarten o cuánto quiera aprender, seguía siendo un niño. El niño de rizos verdes estaba en el bosque. ¿Qué hacía allí? Como ya es costumbre en él, está detrás de su compañero y mejor amigo Katsuki Bakugo o Katchan, como le gusta llamarlo, un chico orgulloso y altanero que sí que logró despertar un Kirk, y al ser este uno muy fuerte no tardó en tener lo que se considera un séquito de compañero que lo seguían a todos lados como si fuera lo mejor que hay. Ciertamente a ojos de pequeñas mentes lo era. En total, eran 4 pequeños en aquel bosque: Izuku y Katsuki y otros 2 niños que los acompañaba. Entonces, Deku, dices que tu don no se manifestará sino hasta después de que seas adulto. Pues vaya que le haces honor a tu apodo de Deku. Katsuki, tan altanero como siempre, se burló del pequeño peliverde con el apodo que él mismo le puso cuando descubrió que prácticamente no tenía un Kirk para mostrar. Pues en realidad el doctor dijo que mi don puede manifestarse en cualquier momento, pero que mi cuerpo aún no está listo, se defendió Izuku mientras los demás niños soltaban risillas dirigidas hacia él. Pues es lo mismo. No pudo terminar aquella frase el pelicenizo Bakugo al caer desde un tronco por el cual estaban cruzando, cayendo en un pequeño río que había allí debajo. «Hey Katsuki, ¿estás bien?», preguntó uno de los chicos que los acompañaba mientras miraba hacia abajo como el pelicenizo se cernía sobre sus rodillas aparentemente intacto, sobando su cabeza. «Sí lo estoy», gritaba Katsuki aún sin levantarse del todo. «¿Estás bien, Katchan? ¿No te golpeaste la cabeza?». Allí de pie a un lado de Katsuki estaba Izuku extendiendo su mano al pelicenizo para ayudarlo a levantarse en un acto de pura preocupación y bondad que se reflejaba en sus ojos y su semblante preocupado. Para cualquiera un acto amable y desinteresado, pero a ojos de Katsuki esos ojos reflejaban algo que le molestaba y no sabía qué era. No quería tomar esa mano amiga que solo quería ayudarlo. Algo dentro de él se lo impedía y provocaba enojo en sí mismo. «Aléjate, Deku», gritó el pelicenizo apartando la mano del peliverde y empujándolo. En el proceso, lo que pasó fue simplemente un acto desafortunado. El pequeño peliverde no pudo controlar su equilibrio en aquel río de rocas resbaladizas, provocando que cayera no solo en aquella agua fría, sí que también encima de una de las rocas que allí se encontraban, chocando la parte posterior de su cabeza con bastante fuerza contra aquellas rocas, provocando que una especie de corriente eléctrica recorriera el cuerpo del peliverde para acto seguido caer completamente desmayado en el agua fría de aquel río mientras su cabeza yacía en aquella roca. Para Katsuki todo pasó muy rápido y al principio mostró una sonrisa de superioridad, hasta que vio correr la sangre de la cabellera verde de su amigo. Allí fue cuando entró en pánico. Afortunadamente y gracias a uno de los chicos con un Kirk de alas de dragón que estaba con ellos, se las ingeniaron para poder sacar a Izuku aún desmayado de aquel lugar. Mientras volvían al patio de juegos en el cual se supone que debían estar, Katsuki solo pudo gritar a su tía Inko que le ayudara mientras las lágrimas salían de sus ojos rubí y posteriormente de los ojos verdes de Inko al ver el estado de su pequeño. «Estará bien, señora, solo necesita descansar», exclamó el doctor encargado de Izuku a la Midoriya, que solo pudo suspirar de alivio, aunque fue un golpe bastante fuerte y parece que con un objeto contundente. ¿Podría explicarme lo que pasó exactamente? No es la primera vez que tiene que hacer preguntas para averiguar si hay violencia interfamiliar en las heridas de un menor. Todo fue mi culpa, lo descuidé mientras él jugaba con sus amigos y por lo que me cuentan sus amiguitos resbaló y cayó sobre una piedra filosa y yo solo actué lo más rápido que podía», exclamó la Midoriya ya al borde de las lágrimas. «Está bien, señora Midoriya, no fue su culpa. Los niños suelen ser bastante inquietos cuando están sin la supervisor de un adulto». Esperaba que con aquellas palabras no tuviera que ver al pequeño de nuevo en el hospital. «Señora Midoriya, doctor Iruko, ¿pasa algo?». «En realidad sí, necesito hablar con urgencia con usted sobre su hijo». «¿Mi hijo? Por favor dígame que Izuku está bien», exclamó casi grito la peliverde al doctor de Quirks. «No es algo que deba hablarse en una sala de espera. Acompáñeme a mi consultorio, por favor», dijo aquello mientras era seguido por la Midoriya, ya con ambos en sus respectivos asientos. El doctor procedió a hablar a través de su escritorio. «Bien, iré directo al grano.
Su hijo ha manifestado su Kirk, soltó este sin escrúpulos. ¿Qué? ¿Qué? Entiendo su sorpresa, pero fue así, dijo el doctor mientras abría una carpeta que estaba en su escritorio. Pero no entiendo, usted dijo que sé lo que dije, señora Midorilla, y antes que la duda le carcoma le aclararé la situación de su hijo, dijo mientras le acercaba los papeles a la señora de pelo verde para que pudiera observarlos. Verá, los dones en la actualidad funcionan de manera aún desconocidas para todos, incluso para nosotros las personas que llevamos toda la vida estudiándolos. Hay veces que podemos diagnosticar a una persona Kirkless y luego esa persona despertar un Kirk a los 30, como puede ser que una persona tenga todas las características de tener uno y simplemente no aparezca, pero si algo que caracteriza a varios Kirks es las condiciones en que estos evolucionan, los traumas y situaciones extremas. ¿Traumas? Exclamó la señora aún sorprendida mientras veía la radiografía de su pequeño aún en sus manos. Así es, verá señora Midorilla, a veces los humanos solemos ponernos en situaciones de peligro y hay algo a lo que nosotros los doctores llamamos despertar. Así es, y suele suceder cuando una persona está en situaciones de riesgo extremo y el cuerpo solo puede pensar en una sola cosa. ¿Cuál sería? Sobrevivir, lo cual lleva a una evolución, por así decirlo, del don de aquella persona con la única intención de poder sobrevivir a aquella situación de peligro inminente. ¿Sabe usted que hay libros que intentan compararnos con animales salvajes en este aspecto? Mientras allá afuera hay animales que en situaciones de muerte se hacen los muertos, dan marcha atrás para ocultar sus pasos o intentan ser amenazantes, nosotros los humanos actuales tenemos este instinto de supervivencia. Supongo que deduce a lo que quiero llegar con lo que le pasó a su hijo, ¿verdad? Creo que sí, pero hay algo que no entiendo. ¿Eso sería? ¿No dijo usted que el don de mi hijo necesitaba tiempo para adaptarse a su cuerpo? ¿O no podía ni siquiera pensar en aquella posibilidad, mucho menos dejar que saliera de su boca aquellas palabras? Bueno, señora Midorilla, recapitulando, su hijo despertó su don en una situación de peligro para su cuerpo, en situación de desesperación despertó su don en última instancia para poder sobrevivir, pero claro, un don que despierta cuando no debería tiene consecuencias. El silencio que siguió después desesperaba a la señora de pelo verde por saber qué pasó con su muchacho. Al momento de despertar el don del pequeño Izuku, su cerebro creció de manera exponencial, acercándose mucho más a sus paredes craneales, pero aún así pudiendo adaptarse a esa cabeza tan pequeña como... pues desechando cosas innecesarias a ojos de aquel don, innecesarias. Sistemas nerviosos y partes del propio cerebro y cerebelo que se hicieron mucho más pequeñas que otras, respondió el doctor mucho más calmado que la señora enfrente de él. ¿Qué significa? Pues en resumen, el lóbulo frontal, entre otros, crecieron a costa de una parte de su lóbulo parietal en específico, la que se encarga de generar emociones en el ser humano como propagarlas endorfina y dopamina, pero es un don tan espectacular que se las arregló para conservar la parte del lóbulo que se encarga de liberar la adrenalina, bastante difícil, considerando que también se encuentra en el lóbulo parietal. Debe estar enredada, señora Midorilla. En resumen, lo que tiene que saber es que su hijo ha desarrollado una gran inteligencia y retención de información a costa de desarrollar un raro caso de insensibilidad congénita. Actualmente estaba la familia Midorilla llegando al departamento en el que vivían. Bien, Izuku, ya llegamos, decía esta con una sonrisa mientras su hijo pasaba con vendaje en sus cabellos verdes y una mirada estoica en su rostro. Mientras se sentaba en el sofá principal de la sala, la mayor solo pudo ver a su hijo allí sentado con aquella mirada perdida y recordó lo que dijo el doctor: este incidente provocará que tenga más trabajo como madre, señora Midorilla. Su hijo ya no puede sentir dolor, felicidad o ni siquiera podrá tener hambre. Tendrá que recordarle constantemente el comer. Dime, Izuku, ¿qué quisieras comer?, preguntó la mayor a su hijo con una sonrisa mientras se dirigía a la cocina. No tengo hambre, mamá, dijo el pequeño sin apartar la vista del pequeño televisión apagado. La mayor solo pudo suspirar y entrar a la cocina. Lo que pasó no se lo podía echar en culpa a nadie, simplemente a ella. Debió a no estar más al pendiente de su pequeño, sin embargo no se rendiría con su pequeño de rizos verdes, y aunque sea difícil, allí estará ella como madre para cuidarlo y apoyarlo en todo. Haría que su hijo volviera a sonreír, o eso quería lograr.